Buenos días, queridos alumnos. Paz y bien para todos ustedes y espero de todo corazón que se encuentren bien junto a su familia. Vamos a dar inicio a nuestra clase en el área de razonamiento verbal. Quiero pedirles mucha atención para poder entender bien el tema. Empezamos. Observa y lee. Atentos a este pequeño texto. Dice, mamífero rumiante bóvido, hembra, de unos 150 centímetros de altura y 250 centímetros de longitud. Cuerpo muy robusto, pelo corto, cabeza gruesa, provista de dos cuernos curvos y puntiagudos, hocico ancho, papada en el pecho y cola larga con un mechón en el extremo. De él se aprovechan la leche, la carne y la piel. Más o menos ustedes están deduciendo de qué estamos hablando, de un mamífero rumiante, de un animal, ¿no es cierto? ¿Adivinaron? Por supuesto que sí. Estamos hablando de la vaca, ¿no? Estamos hablando de la vaca. Hay que tener en cuenta primero estos pequeños datos para poder entender lo que sigue. Así que si es necesario, le podemos dar otra vez, vamos a leer, ¿sí? Continuamos. Ahora analizamos. A ver, vamos a analizar lo que hemos leído. Dice, ¿qué palabra no está incluida en el concepto del término vaca? Vimos el concepto de la palabra vaca. De estas 5 palabras, de lo que ustedes han leído, ¿cuál creen que no está dentro de su concepto? Hembra, leche, cuernos, monte, bóvido. Creo que ya lo tienen claro también cuál de ellas es la que no está incluida en el concepto. Dice, en este caso, la única palabra que no está incluida en el concepto de vaca es monte. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la inclusión se realiza tomando en cuenta el significado de las palabras. Teniendo claro esto, teniendo claro el concepto, vamos a saber qué palabras están incluidas en este concepto. En este caso, según el ejemplo, monte no estaba incluida en el concepto de vaca. ¿Entendido? Entonces, más o menos ya saben de qué tema vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hablar de la inclusión. Pero, ¿qué quiere decir inclusión? ¿Cuál es el significado de inclusión? ¿Cuál es el concepto? La inclusión consiste en precisar qué concepto está contenido dentro de la definición de otros conceptos. ¿Por qué se dice precisar qué concepto está contenido dentro de la definición de otros conceptos? Porque así como tenemos una palabra principal, sabemos su concepto, las demás que están incluidas también tienen concepto, también tienen un significado. Es por eso la definición del tema de hoy, que es la inclusión. No es nada difícil, es cuestión de estar atentos y es cuestión de concentración. Empezamos, vamos a darles un ejemplo. Ejemplos. A ver, ahí vemos un cuadrito con la palabra juguete y con la imagen del juguete, obviamente. Entonces, ustedes no necesitan, creo yo, buscar en el diccionario qué significa juguete. Ustedes ya más o menos lo saben, ustedes tienen una idea de lo que significa juguete, así que va a ser mucho más fácil que ustedes sepan qué palabras pueden ir o pueden estar incluidas en este concepto. Veamos algunas. A ver, entretener. ¿Ustedes creen que la palabra entretener puede estar dentro del concepto de juguete? Claro que sí, porque para eso sirve un juguete. Niños, ¿ustedes creen que está incluida en el concepto de juguete? Claro que sí, porque los juguetes están hechos principalmente para los niños. Muy bien. Otra palabrita, objeto, ¿sí? El juguete es un objeto, está dentro de su concepto. Atractivo. ¿Los juguetes son atractivos?
Claro que sí, porque si no, no se llamarían juguetes. Entonces aquí hemos visto 4 palabras que están incluidas en el concepto de la palabra juguete. ¿Se entendió? Yo creo que sí van entendiendo. Para que entiendan un poquito mejor, vamos a poner otro ejemplo. Moneda. Ajá. Ahí tenemos la palabra moneda, ¿no? Vamos a buscar el concepto de moneda. ¿Qué significa moneda? ¿Qué es una moneda? De la misma forma que juguete, ustedes ya más o menos tienen la idea. Entonces, ¿qué palabras pueden estar incluidas en este concepto de moneda? Vamos a ver unas cuantas. Pieza, ¿la moneda es una pieza? ¿Sí? Claro que sí. ¿Las monedas están hechas de metal, de plástico, de papel? Las monedas de metal. Muy bien, entonces metal está incluido dentro de la palabra moneda, al igual que pieza. Continuamos. Valor. ¿Toda moneda tiene un valor? Claro que sí. Puede ser poco o puede ser mucho, pero tiene un valor. Entonces, ¿está incluida en el concepto de moneda? Claro que sí. Redonda. ¿Las monedas tienen otra forma que no sea redonda? ¿Son cuadradas, rectangulares, triangulares? No, nunca hemos visto una moneda. No podemos ver una moneda cuadrada, ¿no? Entonces, redonda. ¿Está dentro del significado de moneda? ¿Está incluida? Claro que sí, claro que está incluida. ¿Eh? Entonces, sencillo, es muy fácil, es cuestión de razonar, ¿no? Por algunas cosas que nosotros ya sabemos. Si vemos que hay palabras un poco más difíciles, entonces sí buscamos en el diccionario y trabajamos mejor. ¿Entendido? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a los ejercicios. Atentos para que puedan entender y lo puedan trabajar en su cuaderno. Dice, colorea las palabras incluidas en el concepto del término propuesto. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una palabra diferente, la principal, la que vamos a buscar el concepto, y van a tener que colorear cuáles son sus significados o las que están incluidas. Por ejemplo, la palabra o el término propuesto es lechuza, ¿no? Ahí está de rojito, lechuza. Después tenemos a su alrededor 5 palabras. ¿Cuáles de estas 5 palabras creen ustedes que está incluida en el concepto de lechuza? Por ejemplo, nada, la lechuza nada, ¿sí? ¿Es un animal que nada? No lo sé. Si creen que es así, lo pintan. La lechuza corredora, ¿está dentro del significado de lechuza, del concepto de lechuza? ¿Es un animal corredor? No lo sé. Ustedes verán si lo colorean. ¿La lechuza es un ave? ¿Esta ave está dentro del concepto de lechuza? Puede ser, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo con nocturna. ¿Ustedes creen que la palabra nocturna está dentro del concepto de lechuza? Si es así, también lo pintan. Rapaz, ¿no? Rapaz. ¿Ustedes creen que la palabra rapaz está dentro del concepto de lechuza? Igualmente, si es así, lo pintan y si piensan que no, lo dejan de esa forma. Así van a trabajar los siguientes cuadros y la palabra resaltada está de color rojo y las inclusiones están de color negro. Pueden colorear una, pueden colorear dos o las 5, dependiendo del concepto y de la palabra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la palabra parque, la palabra acera, la palabra pueblo, la palabra empresa y la palabra reloj. ¿Entendido? Muy bien, continuamos. Ahora dice, escribe los términos que completen correctamente los enunciados. Vamos a leer los términos, ¿no? Y después vamos a completar correctamente. A ver. Muy bien. Dice, número 1, escritorio y mueble. Esas dos palabritas las vamos a tener que colocar en los espacios en blanco. Pero no va en cualquier lugar. Tenemos que leer bien y tenemos que ver qué es lo que nos pide. Dice, el concepto de, está pidiendo la palabra principal, incluye en su definición a
¿no es cierto? Ahí vamos a poner una de las tantas palabras que están incluidas en el concepto de la primera palabra. Vamos a trabajar a ver este primer ejercicio. Fácil. El concepto de escritorio, ¿no? Imagínense, todo el concepto de escritorio. ¿Qué significa escritorio? Incluye en su definición a mueble, ¿es correcto? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacerlo al revés para poder pensar y ustedes deciden. El concepto de mueble, ¿no? ¿Saben lo que es un mueble? El concepto. ¿Incluye en su definición a escritorio? ¿Sí? Yo creo que es un poquito difícil, ¿no? Que en el concepto de mueble enumeren todos los que son muebles, ¿no? Creo que lo ideal sería el concepto de escritorio incluye en su definición a mueble. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la forma correcta de completar esta oración. ¿Sí? Lo mismo van a trabajar con la palabra documento, carta, martillo, herramienta, enfermedad, gripe, radio, comunicación. Lean bien lo que les pide. ¿Entendido? No es difícil. Ahora vamos con la tarea. Yo he desglosado la tarea para poder explicarles y para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera. ¿Sí? Dice la número 1 en nuestra tarea, en nuestra ficha. Escribe B si la expresión es verdadera o F si es falsa. ¿Qué quiere decir? Donde está la línea en blanco, ahí vamos a colocar verdadero o falso, dependiendo lo que nos está indicando la expresión. Por ejemplo, portería está incluida en gol. ¿Qué quiere decir? Que gol, el significado de gol, el concepto de gol. Gol es patear un balón y para que sea gol tiene que ingresar al arco, ¿no? Tiene que ingresar a la portería. Ese es el significado de gol, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿portería está incluida en gol? Verdadero, claro que sí, sería verdadero. De la misma forma, vamos a trabajar las demás expresiones colocando verdadero o falso. ¿Sí? Tienen que leer bien porque en algunas dice centímetro, por ejemplo, no incluye a medida, es al revés. Entonces tienen que leer bien para poder colocar correctamente la B o la F. En el segundo ejercicio son pequeñas preguntas y donde dice subraya la o las respuestas correctas. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una, dos, tres o las cinco, dependiendo de lo que nos están preguntando. Por ejemplo, dice, ¿qué conceptos, qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto océano? O sea, el concepto general es océano. ¿Y cuál de estas cinco otras palabras está necesariamente incluido en esta palabra? Entonces, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser todas o ninguna, no lo sé. Por eso que tienen que leer bien para ver cuál incluye a cuál. ¿Entendido? Aquí sí van a subrayar varias. En la que sigue, dice, ¿qué opción está incluida en el concepto de los demás? De estas cinco palabritas, hay una que está en el concepto de todas las demás, de las otras cuatro. ¿Sí? Esa palabrita la vamos a encontrar en las otras cuatro. ¿Entendido? Vamos a descubrir cuál es. Ahí dice tanque, avión, vehículo, automóvil, helicóptero. ¿Cuál de estas cinco está incluida en todos los demás? ¿Sí? Pensando un poquito, razonando un poquito, lo vamos a hacer bien. Después dice, ¿qué opción incluye conceptualmente al resto? ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto? ¿Qué quiere decir? Que dentro de estas cinco está la palabra principal, está el concepto principal y las demás son las que están incluidas. Solamente tengo que subrayar una palabra. ¿Cuál es el concepto de las demás? ¿Entendido? Muy bien. Y por último, ¿qué término incluye en su concepto al resto? Parecida al anterior, ¿no? Igual, acá voy a subrayar una sola palabrita, ¿no? Incluye en su concepto al resto. ¿Qué quiere decir?
que dentro de estas 5 también está la palabra principal, el concepto principal, y las que sobran están incluidas en este concepto. ¿Sí? Muy bien, chicos, es cuestión de pensar, concentrarse y ya está explicada también la tarea. Muy bien, chicos, muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo más el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima clase. Y ya sabes, quédate en casa. Nos vemos.